Vamos a hablar sobre la reunión ayer, reunión virtual, pero finalmente primera reunión entre los presidentes López Obrador y Biden. Le agradezco mucho a Jorge Castañeda, ex canciller de la República e internacionalista, que me acompañe esta mañana para ello. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viste la reunión? ¿Qué conclusiones debemos sacar? Pues poco en realidad, Pascal, porque no sabemos gran cosa todavía. El comunicado que sacaron más o menos simultáneamente los dos gobiernos, pues dice poco, Ujú. como en general esos comunicados, pues Muchos lugares comunes, ¿no? muchos lugares comunes, es Ujú. decir, generalidades, nada que real banalidades, nada que sea especialmente interesante, quizás un par de palabras o de oraciones sobre el tema de la migración, es decir, eh, una migración ordenada, segura y regular, pues sí, pues Ujú. digo, se supone que sí, ¿no? La cosa es cómo, Eh, ¿no? lo único es que, bueno, por lo menos dicen que entre los dos países van a impulsar políticas migratorias, que eso podría ser el principio de volver a la idea de un acuerdo migratorio entre los dos países. Ujú. Pero lo que sabemos es más bien lo que nos dijeron antes los dos presidentes que iban a decir Ujú. y cómo iban a responder. Sabemos porque lo dijo López Obrador, que le iba a plantear a Biden que iba a ver, que le iba a pedir más vacunas, y sabemos porque la vocera de la Casa Blanca respondió antes de la reunión que la respuesta de Biden sería que no, Ujú. que cuando terminen de vacunar a todos en Estados Unidos, lo cual será en unos 4 o 5 meses, pues que entonces ya verían. Ni siquiera dijo entonces sí, dijo entonces ya veremos. Sí. Y también sabemos que López Obrador le iba a proponer a Biden un acuerdo migratorio para los trabajadores temporales. Ujú. Él mismo lo describió como parecido al acuerdo bracero. A mí me da un enorme gusto que López Obrador se haya convencido de la necesidad de que México proponga parte de acuerdos migratorios, y si uno ve lo que propone López Obrador, es decir, un acuerdo de trabajadores temporales, y lo que propone Biden, es decir, la regularización o legalización de los indocumentados dentro de Estados Unidos, es decir, el acervo y el flujo, pues eso fue lo que se llamó hace 20 años la enchilada completa. Qué Sí, bueno sí, que que tú estén en propusiste. eso. Ujú. No, pues sí, digo, no hay otra, o es esa o no hay ninguna. Sí. Lo que pasa es que durante 20 años pues no ha habido ninguna. A lo mejor ahora los dos gobiernos sí se pueden poner de acuerdo en hacerlo, ¿no? Ujú. Y finalmente también sabemos que el secretario de Estado, Tony Blinken, dijo que iban a hablar del tema de energías renovables Ujú. y de la ley eléctrica, y que López Obrador dijo que no se iba a mover ni una coma a la ley. Eso es más o menos donde estamos, Pascal, Sí. porque no ha habido todavía, por lo menos no en la prensa mexicana, que yo sepa, filtraciones. Seguramente las habrá tanto aquí como en Estados Unidos, y nos enteraremos de más cosas conforme pasen las horas. Pues sí, porque ni vacunas, ni programa bracero, ni ley eléctrica aparecieron en el comunicado conjunto. Ninguna de las tres cosas. No, como dices, es una lista de lugares comunes, de frases pues bonitas, realmente no dice nada. Ujú. Pero no quiere decir que no haya pasado nada, quiere decir que no nos están informando por ahora. Pero en estas cosas lo que normalmente sucede es ya sea en la mañanera hoy, ya sea en la conferencia de prensa que ofrece la vocera de la Casa Blanca todos los días, Ujú. pues habrá periodistas que pregunten qué pasó con el acuerdo bracero, qué pasó con Ujú. las energías renovables, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, y ahí ya pues habrá respuestas en un sentido o en otro. Es difícil negarse a hablar, y si en México se negaran a hablar, en Estados Unidos dudo que se nieguen a hablar. Yo creo que fue una buena reunión, interesante, qué bueno que tuvo lugar, Ujú. que no se pospuso indefinidamente como podía haber sido el riesgo que quedáramos en un lugar, digamos, postergado. Quedamos después de Canadá, pero pues en Ujú. segundo lugar no está mal. Y también creo que fue importante pues que empiece a haber un equipo ya
en Estados Unidos que atiendo estos asuntos. Sí. Una cosa un poco extraña, a mí me extrañó y vi que un par de personas también, comentaristas, les extrañó la ausencia de la vicepresidente Harris. No sé si fue porque había una votación importante en ese instante en el Senado o por alguna otra razón, pero me extrañó un poco. Oye, y a mí me llamó la atención, te lo pregunto a ti que conoces el hilado fino de la diplomacia y este tipo de cumbres. El comunicado conjunto pues es prácticamente idéntico en español y en inglés, pero en el primer párrafo hay una cosa que me llamó la atención. En inglés dice que el presidente Biden fue el anfitrión, hosted, dice en inglés, y eso no aparece en la versión en español difundida por México. ¿Debemos darle importancia a ese hecho o no? Pues no lo había notado, Pascal, te agradezco que me lo señales. Yo creo que se le puede dar una cierta importancia en el sentido de que consideran que esta fue, es un poquito retorcido, una visita de López Obrador a Biden, es decir, como si hubiera ido López Obrador a Washington, mientras que en México pues aparentemente no tienen esa misma visión. No sería importante salvo en lo que se refiere a que el siguiente encuentro, esto podría implicar que el siguiente encuentro, cuando sea presencial, pues sería en México, es decir, Biden viajaría a México de la misma manera que hoy, o ayer, perdón, López Obrador viajó a Washington. Podría ser una interpretación un poquito bizantina, Pascal, pero podría ser una. Bueno, pues Jorge, como dices, estaremos pendientes de las filtraciones, de las interpretaciones y veremos en qué, si a raíz de esto empieza a caminar algo distinto en la relación México-Estados Unidos. Como siempre, Jorge, mi agradecimiento. Gracias, Pascal, un fuerte abrazo. Un abrazo, Jorge Castañeda. Bueno, pues ahí está la visión del ex canciller sobre esta reunión virtual del día de ayer.